Saludos. La designación de un nuevo CNE tiene un profundo significado para el país. Lo hizo la Asamblea, no lo hizo el TCJ. Pero además los nombres, no vamos a decir nada sobre ellos porque estamos en pleno desarrollo. Ahorita está pasando de todo. Significa mucho si es que se dan. Porque generan confianza. Por lo menos a mí me la genera mucho, y no solo a mí, sino a mucha gente. Y hay que salir a defenderlo. Para aquellos que dicen, no, yo con ese CNE, ni que pongan a José Gregorio Hernández, dijo María Corina. Imagínate tú. Ya, eso demuestra una actitud. Pero podemos ir avanzando en el proceso de negociación de paz y de recomposición de la institucionalidad del país, que es la que nos va a conducir al respeto a la voluntad mayoritaria de los venezolanos. Que resolvamos los conflictos mediante la ley, el voto, y así consolidemos los procesos de desarrollo y paz. Fredo Infante está con nosotros, que yo le estaba comentando que las crónicas y los comentarios que le ha hecho sobre estos episodios que le ha tocado vivir a los habitantes de Las Vegas, que es yo no sé cómo llamar eso, pero una plomazón, una cosa muy turbia, muy violenta, y tú has reaccionado con mucha serenidad, denunciando lo que evidentemente no es una situación que celebrar, sino que debería ponernos a pensar, ¿no es así? Fredo, bienvenido. Gracias, Kiko, por esta oportunidad que me das de compartir con todos tus seguidores y con toda la gente que sigue el programa, pues, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Mira, ¿qué pasa? Es difícil descifrar porque son situaciones de violencia muy complejas, pero lo que sí está claro es que a partir, por ejemplo, de lo que se conoce como la masacre de La Vega en enero, hubo allí, por vía de testimonios, ajusticiamientos extrajudiciales que definen en cierto sentido un patrón de ejecución y de violación de derechos humanos que es muy grave. Además, también es muy curioso que de parte de ambos bandos en ese enfrentamiento conocido como la masacre de La Vega, no hubo víctimas de ninguno de los bandos. Sino de los que están al lado. Sino transeúntes que pasaban y que fueron mostrados como números. Pero lo más preocupante es la crisis de institucionalidad expresada en esa impunidad, porque hasta ahora ni la Fiscalía ni la Defensoría del Pueblo han abierto realmente una investigación seria. Entonces, yo creo que para la comunidad lo más importante es que haya un mínimo de institucionalidad para que haya investigación medianamente objetiva, para que se conozca la verdad y haya justicia. Y si hay verdad y justicia, bueno, ya por lo menos a los familiares de las víctimas le queda iniciar todo un proceso para que haya reparación y luego también no repetición. Pero tú me preguntabas al inicio qué hay detrás. Bueno, lo que pedimos es que haya investigación, ¿no? Y para que haya investigación tiene que haber institucionalidad, que es lo que lamentablemente no existe en Venezuela. Y hay un sentido de desamparo muy fuerte. Allí se vivió un cruce de violencias muy bestial, muy doloroso, muy caótico. Y en medio de eso, bueno, hay víctimas inocentes que claman justicia. ¿Qué opinión te merece la declaración del fiscal donde se reconoce la violación de derechos humanos en el caso de Albán, de Pernalete? Que a mí me llamó muchísimo la atención porque ocurre en el proceso de designación del CNE, de las negociaciones que hay allí, que involucran liberación de precios, reconocimiento a la Constitución para que los procesos sean transparentes y un CNE respetable. Además están los noruegos vigilando la cosa. No sé si se han ido, pero estaban aquí. Y en medio de eso ocurre esta declaración. ¿Qué opinión te merece eso? Mira, allí se pudiera decir que hay como varias hipótesis, ¿no?
Lo primero es que desde la perspectiva de derechos humanos, las declaraciones del fiscal son un maquillaje real a lo que sucedió. ¿Por qué? Bueno, hay un proceso abierto en la Corte Penal Internacional y ese tipo de declaraciones que da, es verdad que hay un paso en el sentido que por lo menos reconocen, pero el modo como lo reconoce no da cuenta realmente de que se trata de un hecho enmarcado en un patrón de violación sistemática de derechos humanos. Entonces lo coloca como un hecho aislado. Y entonces, claro, en ese sentido, las organizaciones de derechos humanos vienen analizando el asunto y señalan que allí hay, diríamos, como un maquillaje para que no sea considerado un crimen de lesa humanidad, ¿no? Que es lo que está en cuestión en el proceso que llevan los familiares de las víctimas, en este caso de Fernando Albán, ¿no? Otra lectura es esta que tú estás planteando, ¿verdad? Que es una lectura más política, de decir, bueno, se están dando una serie de negociaciones, hay un contexto donde se están dando ciertos acuerdos y el gobierno por primera vez da un paso en reconocer algo que no querían reconocer, que por lo menos Albán no se suicidó, sino que fue asesinado, fue ajusticiado, ¿no? Entonces, pero una es, diríamos, una salida más de carácter política, pero desde la perspectiva de derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos exigen que haya justicia porque se evidencia que hay un patrón de violación sistemático y generalizado y que eso es lo que está en cuestión en la Corte Penal Internacional. Padre, en estos días vimos unos episodios que llaman la atención porque ocurre en medio de la beatificación de José Gregorio Hernández. Tú me mandaste un audio para el programa de radio, bueno, que tiene una altísima significación porque José Gregorio es el santo del pueblo venezolano y significaba mucho. Y ocurre en medio de un país dividido, lleno de todas estas cosas que estamos hablando, de mucha violencia, de mucha incomprensión. La palabra perdón se extravió, pueblo cristiano. Yo ponía como ejemplo Jesús Seguía, el presidente de Atincor, que en Semana Santa escribió, yo no entiendo cómo un pueblo cristiano puede generar estos odios. Cuando tú ves lo ocurrido la semana pasada con la muerte de Aristóbulo, la cantidad de improperios, racismo, oye, porque además, yo digo, mire, hay unos familiares allí que están velando duelo por su muerte. Uno debería tener el respeto, porque cuando uno pasa por eso no quiere que le hablen mal del difunto, ni nada, porque uno está en el dolor. Y ni siquiera eso, eso era de todo. A Capelli lo masacraron, pues, porque se le ocurrió decir cosas que dijeron todos los políticos, expresar duelo. Pero no solo eso, sino que después viene y ocurren estos episodios de denuncia de abusos de género, abusos sexuales, y se produce la muerte de Willie McKay, que además está acompañado por un linchamiento público de una gente que salió a juzgarlo como si fuera un tribunal, pero sin la profesionalidad ni la jurisprudencia del caso, ni abogados, ni derechos, y se producen estas consecuencias que están enmarcadas en un proceso global, porque todo esto que está ocurriendo ha ocurrido en muchos otros países. Solo que aquí, por las características de enfrentamiento, de confrontación entre los actores políticos, lo que aparece es una cosa monstruosa, una rabia contenida, y entonces tú dices, bueno, el gobierno, la confrontación, el discurso del enfrentamiento, pero aquí esto es igualito, no me vengas a decir que eres distinto, porque este odio, y ocurre en una sociedad cristiana, altamente religiosa. Eso lo vamos a conversar cuando ya me hicieron señas aquí, cuando regresemos. Ya estamos con ustedes.
Seguimos con Alfredo Infante, el padre de Alfredo Infante. Entonces, ocurre lo de Perucho Conde, la hija de Gustavo Rodríguez denuncia que fue agredida sexualmente por él, en una situación que él desmiente en un comunicado, dice, eso parece imposible. Entonces uno comienza a reflexionar sobre esto. O sea, yo leía textos que decían, con razón el país está fregado. La palabra no era fregado, era más dura. Mira, ahí volvemos a, para mí, algo fundamental, y es que estamos en un estado de impunidad, sistemática de impunidad en todos los ambientes, y cuando hay impunidad, hay un estado de impunidad, las víctimas se sienten totalmente desamparadas y buscan alternativas, ¿verdad? En este caso, bueno, las redes sociales para expresar. Entonces, es legítimo, diríamos ¿por qué? Porque es una señal de que como no hay espacios donde se puedan procesar estos casos de manera institucional y tanto a la víctima como al victimario se le respete el debido proceso, entonces la víctima tiene que acudir a modos tipo redes sociales. Entonces yo suelo decir que el linchamiento, bien sea sociovirtual o sea un linchamiento social físico, es una clara señal de una estructura impune, y ese es el caso nuestro, ¿no? Creo que los que vivimos, diríamos, el ciudadano de a pie, pues vive un desamparo total, ¿no? Y ante situaciones de violación, no tiene un Estado, que ese es el papel fundamental del Estado, el papel de la Defensoría del Pueblo, el papel de la Fiscalía del Pueblo, de la Fiscalía como poder, que pueda hacer una investigación y que se procese el caso en su debido proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, de hecho, en el caso de las mujeres, se habla, por ejemplo, de femicidio y de feminicidio, ¿no? El femicidio está confinado, diríamos, como a un acto privado, a un delito privado, pero el feminicidio es ya se considera ya el hecho más estructural, porque se trata de que se está en una estructura impune, donde las víctimas femeninas se sienten totalmente vulneradas en su derecho, ¿no? Y no tienen cómo, y el Estado no tiene políticas claras tanto de prevención como de educación, como de sanción. Entonces, bueno, en medio de estas situaciones, cuando afloran, pues las redes sociales pues se hacen ecos y generan todos estos procesos de linchamiento, como dices tú, y que, bueno, lamentablemente esa es una clara señal de que no existe un Estado de Derecho donde la víctima pueda procesar los casos institucionalmente. Una víctima, yo suelo decir, una víctima que acude a una red social es porque ya no tiene otra salida. O sea, porque el desamparo es tal, porque difícilmente, o sea, en este tipo de casos, difícilmente la gente se va a exponer tanto así. Pero para que lleguen a exponerse significa que el desamparo es de tal calibre que no le queda otra salida que acudir a eso. Padre, pero fíjese el caso de William McKay. Cuando él se suicida, los estudios señalan que el que se atenta contra su vida lo hace en un estado de depresión. Algunos hablan inclusive de elementos genéticos. Pero generalmente el suicida lo hace para culpar responsabilizar a alguien de la decisión que está tomando. Y cuando uno ve este caso, dice, evidente, bueno, lo botan del trabajo, la novia se separa de él, el prestigio que tenía se lo desbaratan, y es un caso que, según cuentan
los debates en que he visto, en que me he metido, cuando empieza a aparecer la información, dice, esto debió ser resuelto por un tribunal profesional, o sea, porque hay unos elementos allí que ponen a dudar. A mí me pasaba, le pongo un ejemplo, el señor Bukele, que acaba de disolver, por cierto, el Tribunal Supremo de su país, con su mayoría, le escribió una carta en defensa de su esposa de amor tan bella, que yo dije, un hombre así no puede ser un autoritario, pero el hombre se comporta como un autoritario, pero tiene un discurso de amor hacia la esposa muy digno. Entonces, aquí hay muchas cosas que enredan. ¿Por qué enredan? Porque hay laboratorios que inciden y atacan, ahí meten a César Batis del Pitazo, pero se ve que el fondo de la denuncia es las denuncias que él hace, o sea, parar las denuncias que él hace. Y a mí me cuenta un amigo que investiga las redes, que ahí vienen con unas campañas a decir que los rectores, estos que van a ser nombrados hoy, los van a acusar y los van a meter en ese mismo paquete. Porque hay una intencionalidad política. Claro, justamente por eso, Kiko, insisto, que donde no hay institucionalidad, tanto la víctima, que está totalmente desamparada, pero también el victimario. Al victimario hay que hacerle justicia, pero justicia con el debido proceso. Entonces, claro, al no existir institucionalidad, tanto la víctima como el victimario están totalmente desamparados. Pero esos roles se cambian. A veces el victimario pasa a ser víctima y la víctima victimaria. Pero justamente por la falta de institucionalidad. Es que lo que quiero insistir aquí y es que en la medida que se ha destruido la institucionalidad en el país, se ha erosionado la institucionalidad del país, en esa medida quedamos todos al desamparo. O sea, si tú estás en un trabajo, o sea, y la impunidad llega a permear todas las dimensiones de la vida. La dimensión laboral, no hay contratación colectiva, no hay derecho. No hay derecho. O sea, entonces estás en un desamparo total que no hay ley. Y si no hay institucionalidad, no hay ley. Entonces estamos en esa situación. Entonces, ¿qué le queda a la víctima en un estado de desamparo? Tomar las redes. Por supuesto, en las redes sociales circula de todo. Y en las redes sociales también hay, lo que dices tú, patrones intencionados, inducidos. Pero con toda la ambigüedad que tienen las redes, en estos casos, para la víctima no tienen otras alternativas, ¿no? Y lo otro es que insistimos en las organizaciones de derechos humanos, y es que hay que apostar por la institucionalidad. La Defensoría del Pueblo no funciona, el defensor del pueblo no acompaña los casos, pero igualito hay que insistir en acudir a la Defensoría del Pueblo. La Fiscalía tiene pero hay que insistir y documentar todos los pasos que se van dando, porque es importante dar esa señal, o sea, de que la institucionalidad hay que recuperarla. Padre, la crisis tiene elemento económico. Bueno, la gente no tiene con qué vivir. La ausencia de ingresos hace que el mantenimiento de la infraestructura, gas, luz, agua, gasolina, se deteriore. Y así. Pero la crisis genera una crisis política, eso que estamos hablando. Se pierde la institucionalidad, el Estado de Derecho. Pero toda esa situación lleva también a una crisis emocional. Me quiero ir del país, esto no tiene destino, aquí no hay nada que hacer. Empiezo a odiar a los políticos porque dicen cosas que no cumplen y me deprimo, me lleno de depresión. Y por esa vía dejo que el cerebro sea conducido por las emociones y lo que tengo es rabia. No perdono, no busco que las cosas sean arregladas como seres humanos, sino la venganza, el discurso de la venganza se apodera de Venezuela. Y entonces 22 años parecieran, porque han pasado 22 años desde que llegó Chávez al poder, que no nos han enseñado que por la ruta de la venganza no hay ningún camino. Vamos a hablar un poquito de eso, porque ya me hicieron señas aquí. Yo me estoy confrontando con usted. Aquí vamos a regresar con Alfredo Infante, el padre Alfredo.
Seguimos. Entonces, en Venezuela el perdón se desapareció, no se ejerce, y es la base de la religión cristiana. Ahorita que estábamos hablando, yo vengo de la izquierda, y en la izquierda católico no era nadie, porque aquello era científico, el materialismo histórico y todas esas prédicas, entonces todo era muy duro. Pero el tiempo uno se va reencontrando, y yo me he reencontrado con la palabra perdón, que es la base de la religión cristiana, como decía yo. Oye, hay que perdonar, uno no puede seguir acumulando estos odios porque se te escapan por todos lados y son nocivos, muy nocivos. No dan la posibilidad de recuperar la esperanza. Mira, hace tiempo hice una pequeña reflexión sobre las encrucijadas. No, pero tienes que decir que tú vienes de la izquierda cristiana. De las encrucijadas del dolor. O sea, cuando experimentamos el dolor, y el dolor, ese dolor que es producido por alguna injusticia sobre todo, cuando te matan a un hijo, la madre del barrio que le mata a un hijo y tiene la impotencia y el desamparo de que no sabe si se le va a hacer justicia. El dolor de tener en La Vega, por ejemplo, 3 meses sin agua y que eso poco a poco te va haciendo sentir oye, que te están tratando no como un ser humano, que te están irrespetando la dignidad humana, que no te están tratando como un ciudadano. Entonces, el maltrato, la violencia y el maltrato generan un profundo resentimiento. Y cada persona, por sus historias particulares, va a procesar esos resentimientos de una manera muy personal también. Entonces, el dolor, producto de esas injusticias, te lleva como a varias respuestas. Una primera es el resentimiento, ¿no? Y el resentimiento, la violencia, la venganza. Yo la comprendo, no la justifico, y sé que esa no es la alternativa, que eso no va a construir nada. Pero yo entiendo que a una madre que le han asesinado a su hijo, a alguien que lo están maltratando, pues que sientas resentimiento, es lo más natural, ¿no? Pero eso tiene que ser procesado. Y lo cristiano no es perdonar de buenas a primeras. Lo cristiano es perdonar de buenas a segundas. Es decir, tienes que vivir un proceso de reflexión interna, de procesar, de sanar, de acompañamiento espiritual, de acompañamiento psicológico. Eso lleva su tiempo. Pero decirle yo a una madre que tiene una sed de venganza porque le han matado a su hijo, que no sienta resentimiento, que no sienta dolor, y yo como cura decirle, o sea, eso es inapropiado, o sea, eso es no entender la condición humana, claro. No es entender lo que está viviendo. Ahora, lo que sí le puedo decir yo es, te voy a acompañar para ver si en el camino transformamos el dolor y el resentimiento en una posibilidad de perdón. Pero ni siquiera es uno el que tiene que, porque el perdón siempre es un acto totalmente personal. Por eso cuando se habla de política de estados de perdón, o sea, nadie perdona porque hay que perdonar. O sea, eso no es un deber ser, eso tiene que ser un acto de conciencia interior personal en el que la persona cae en cuenta, y lo hay, cae en cuenta de que o perdono o yo voy a vivir esclavo del resentimiento y me va a enfermar el resentimiento y la sed de venganza. Entonces la persona, para su propia sanación y liberación, cae en cuenta que el perdón es sanador. Y entonces comienza el proceso doloroso de resignificar, de sanar y de resignificar todo ese proceso hasta llegar al perdón. Entonces imagínate tú en una sociedad como la venezolana, donde hay tanto resentimiento y tanta agresividad,
pues el camino que nos espera pasa principalmente por tomarnos en serio, como tú decías, los que somos cristianos, la fe y decir, bueno, Señor, yo sé que perdonar no es fácil, pero sé que el único camino para sanar es el perdón. Por eso también hay que tener claro, a nivel de derechos humanos siempre hablamos de la importancia de la memoria, porque el perdón no es olvido. Hay gente que piensa que perdonar es olvidar. No, si hay olvido, no hay perdón. Porque justamente el perdón es reencontrarse con el dolor, sanar el dolor, resignificar el dolor y resignificar la memoria. Entonces es una memoria de sanación. Hay una palabra que a mí, que a veces a la gente no le gusta, porque piensa que la confunde con lástima, que es la compasión. Cristianamente la compasión es justamente, es compasivo la persona que ha resignificado su memoria, ha sanado sus resentimientos, ha elaborado su dolor, su duelo, y entiende que procesar el dolor es un acto que nos humaniza, pero que también es doloroso y de largo aliento. Entonces el compasivo es la persona que es capaz de compartir el dolor. Eso es lo que significa la palabra compasión. De compartir y pasivo de pasión, compartir el dolor. Pero compartir el dolor es compartir todo lo que supone el proceso del duelo, del dolor. Y hay milagros impresionantes. Mira, yo tengo una hermana, a mí me asesinaron un sobrino de 18 años que soñaba con recorrer Venezuela y siempre me decía, tío, yo quiero conocer el país. Y dije, bueno, mijo, vamos. Y dice, no, pero yo quiero conocer el país sin permiso de viaje. Ah, Yo quiero tener mis en la 18 aventura. años. Cumple los 18 años y lo asesinan. Lo atacaron, una cosa de esa. Fue un 5 de julio, un disparo loco, duró un mes en coma en el hospital. Pero lo tremendo para mí, el milagro para mí, está en cómo mi hermana asumió ese proceso doloroso y cómo decidió hacer el camino del perdón. Y después ya en un retiro espiritual, me dijo, yo creo que yo debo perdonar, pero perdonar activamente. Tengo que hacer lo posible para que las personas que hicieron esto no lo hagan. No lo hagan más. No lo hagan más. Padre, ¿qué hizo Hunticuey? Vamos a seguir hablando, que está muy tranquila y muy significativa la conversación. Ya estamos con ustedes, con el Padre Alfredo Infante. Seguimos con el Padre Alfredo Infante. Fíjate, el día 2 se cumplieron 28 años de la muerte de Pedro Chacín, periodista amigo muy querido. Y el dolor se va transformando y con el tiempo no es que se curen las heridas, no, eso no ocurre. Se resignifican. Se resignifica. Entonces tú lo ves con alegría, disfrutas de los momentos que viviste y los atesoras y compartes eso. Yo te he venido escuchando con mucha atención porque ciertamente el perdón es un acto individual de reflexión, de evaluación, y entonces tú escoges el camino. Que generalmente el que lo escoge cambia, se vuelve mejor persona, Bueno, Mandela, se alegra, pues, sí, Mandela. oye, es optimista. Pero en Venezuela estamos viendo, fíjate, primero un estado en crisis completo, una situación de confrontación permanente, pero ya se ve que hay factores que quieren salir de eso. Ya no es el vete, ya la invasión, los tiros, el plomo, el golpe de Estado o la represión, la respuesta, sino se ve que la sociedad está cansada
de no salir del mismo círculo. ¿Cómo hacemos entonces para que todo esto que estamos hablando se convierta en una política de Estado? Pero no solo de Estado, sino también estos factores que se han ido, yo digo que se han ido retrocediendo porque expresan racismo, exclusión, el anticomunismo que ha aparecido en Venezuela, los comunistas hay que matarlos. Hoy hay elecciones en España y la pelea es para acabar con los comunistas. Pero Dios mío, no solo los de aquí, que han acabado con todo. Volvió el macartismo. Y todas unas cosas que creímos superadas. Este racismo que vimos con la cosa de Aristóteles. Aquí hay una situación también compleja porque hay mucha gente que critica al gobierno, pero oye, si tú llegas a gobernar hay que salir corriendo porque la guillotina, la Inquisición. Mira, el fanatismo y el integrismo no son un fenómeno solamente religioso, son un fenómeno humano. Social. Sí, sociales. Y esas son tendencias integristas, fanáticas, que a veces se solapan en medio de proyectos supuestamente más trascendentes, pero que en definitiva a la hora de la chiquita pues son también excluyentes. Yo creo, mira, en el tema del perdón y la política de Estado, lo primero es que quienes apostamos por un proceso de reinstitucionalización en Venezuela, no podemos pensar que no vamos a ser señalados, que no vamos a ser violentados, porque bueno, esa es la atmósfera en la que estamos. Y si queremos, diríamos, no vencer, sino convencer, tenemos que mantener una actitud alternativa de diálogo incluso con estos sectores que a veces son fanáticos, integristas, no negociadores, no esto. Pues no queda otra que, con eso es que contamos, esa es la Venezuela con la que contamos. Eso hay que reconocerlo así. Eso hay que reconocerlo. Y entonces, quien se mete, diríamos, en un proceso de pacificación, pues no es incombustible, tiene que quemarse. Alguna chispita. Claro. Entonces, vamos a ser afectados, o sea, eso es así, y quien el que quiera pasar por un proceso de reinstitucionalización en un contexto como el que estamos viviendo y no quiera asumir lo que cristianamente decimos, la cruz de este camino, que es eso, pues no lo va a hacer. No lo va a hacer. Bueno, fíjate que el gobierno muchas veces ha anunciado procesos de pacificación, de reencuentro, y que va a conversar con todo el mundo, pero generalmente retrocede, porque hay factores internos. ¡No! A esto hay que decapitarlo, la contra, el imperialismo, y sacan esas etiquetas para involucionar. Porque si el gobierno asumiera la voluntad política para hacer todo eso que dice, pues bueno, porque la gran responsabilidad que tiene el Estado y quien lo maneja para hacer esa cosa es clave. Claro, entonces es eso, o sea, un proceso, un constructor de paz no puede pensar que el camino es fácil, que la cosa es difícil, pero hay que apostar. O sea, a Nelson Mandela no le fue fácil. Tuvo que lidiar con los suyos y lidiar con los otros, pero la autoridad, el autoritas que se va ganando en esa vocación de paz, yo creo que es la que va generando un convencimiento en el asunto, ¿no? Entonces, la paz no se construye venciendo, sino convenciendo, y ese es un camino arduo. Y luego, el tema de la política de Estado. Yo decía anteriormente que el perdón es un acto personal, pero yo insisto también que desde una política de Estado puede haber una política de perdón, no para forzar a la gente, tienes que perdonar. No, porque nadie va a perdonar obligado, ¿no? Como se dice, obligado ni al cielo, ¿verdad? Porque ya no va a ser cielo. Pero el Estado sí tiene que poner
No digo en este caso este Estado, porque ya sabemos que no hay un Estado de Derecho, pero imagínate que podamos nosotros llegar a un acuerdo donde se comience un proceso de reinstitucionalización del país. Oye, el tema del perdón y la reconciliación tiene que ser una prioridad, porque es un asunto de salud pública. Ahora, ¿qué significa eso? No, que se va a imponer el perdón y la reconciliación, no. Pero como política de salud pública, como política de educación pública, como política de convivencia ciudadana, sí se tienen que colocar los medios para que haya encuentro, para que haya una serie de situaciones, para que la gente pueda comenzar a procesar todo el tema, tanto personal como, y que se entienda que el que haya una fractura en la convivencia, eso es un problema grave de salud pública, un problema grave de salud mental, que nos afecta a todos. Y que si estamos enfermos, necesitamos curarnos. Y el perdón es sanador. Ajá, lo tengo aquí para preguntártelo, porque estás en La Vega. Yo recuerdo el padre Huitat, de cuando yo era muchacho. Los curas de La Vega siempre son significativos. Entonces, el coronavirus, ¿qué reflexión tienes de, te has encontrado con el coronavirus? Eso me lo vas a contar ahorita. Vamos al corte y ya regresamos. Seguimos con el padre Alfredo Infante. Mi cuñado acaba de regresar de la grita. Él le dio coronavirus por allá en el Táchira. Tú sabes que ahí hay mucho, por las trochas estas, ¿no? Que no tienen control. Entonces lo pusieron en un hospital, en una sala, había 10 pacientes como en una especie de U, las camas. Bueno, resulta que de los 10 que estaban ahí, 3 se mueren mientras él está ahí. Entonces en las noches se le aparecía la muerte y algo más, y empezaba a pegar gritos, y la sensación esa era horrible. Me dice, yo me voy a morir, me voy a morir. El coronavirus tiene un ingrediente emocional, eso, que tiene la pelona al lado, pero eso le obliga a unas reflexiones, va pensando la vida, y además, bueno, produce mucho dolor. De un país donde la situación económica, la crisis institucional, la cosa política, la confrontación, el imperio, el bloqueo, no sé qué cosa, pero además se empieza a morir la gente, oye, y los dolores que eso produce, y no hay esperanza. Es un país complicado. Y te preguntaba por La Vega también, o sea, ajá, ¿te has encontrado con el coronavirus, con sus efectos, con sus dolores? En La Vega, por supuesto, el coronavirus es violento y no conoce fronteras y ataca. Pero en La Vega existe el corona hambre, el corona falta de agua, tantos coronas que están amenazando la vida y que son fundamentales. Por eso la gente, nuestra gente, no solo de La Vega, sino desde La Vega también hablándolo a todos los sectores populares, pues nos vemos forzados a salir a la calle, a ganarnos el día a día, con el riesgo a conseguir el agua, con el riesgo de todo. Entonces, yo creo que ahí hay como varias actitudes, o sea, hay gente que por supuesto entra en pánico, hay gente que más bien por sanidad mental tiene que relativizar el asunto y salir y encomendarse y decir, bueno, que Dios me agarre con que el doctorcito José Gregorio Hernández me cuide, pero no hay otra, ¿no? Entonces estamos, diríamos, constantemente en el filo de la vida y de la muerte, ¿no? El corona violencia entre policías y bandas. Entonces, en medio de esa situación, pues la gente también adquiere una capacidad de relacionarse, de solidarizarse y de ser más humano, de cuidarse mutuamente. Y bueno, eso es lo que pasa también, ¿no? Yo creo que entre la respuesta que la gente, los sectores populares da, que desde fuera se ve violencia, por supuesto, la violencia existe, pero eso es un ejercicio de una minoría. El virus
está matando también, como está matando en todo el país, está enfermando como está enfermando en todo el país. Pero la respuesta solidaria Pero lo más tremendo que dices de la gente es el deseo de y vivir. la necesidad de vivir y de cuidarse mutuamente. Y eso es grande. Ah, está bien, que me lo diga. José Gregorio, porque no vamos a dejar a José Gregorio fuera de este debate. Dentro de todo esto que estamos hablando, la figura de José Gregorio, ¿qué significa? Bueno, mira, yo creo que José Gregorio Hernández es un símbolo de la unidad del país. Repito, cuando José Gregorio muere, en el día de su funeral, el pueblo gritó, José Gregorio es nuestro. Y desde entonces se ha quedado en el imaginario de la sociedad venezolana, en el imaginario religioso, en el imaginario social. Y con esta beatificación, pues la Iglesia reconoce ese clamor del pueblo y ahora lo hace para toda la Iglesia universal, ¿no? En ese camino. Pero para nosotros, José Gregorio fue un hombre, como decía, que pensó la institucionalidad del país. O sea, en medio de un contexto de dictadura, estuvo junto con Racetti y sus compañeros apostando por la salud pública y soñando con una Venezuela libre de enfermedades que lograron sus discípulos. Fue un gran académico que formó médicos y por eso esa escuela de Racetti y José Gregorio Hernández pues es muy distinguida a nivel mundial. La formación de médicos en Venezuela es muy cualificada. Fue un gran, fue miembro y fundador de la Academia de la Ciencia, introdujo la medicina científica, fue el primero que participó en un congreso americano, el primer congreso americano de salud que se hizo en los Estados Unidos con una investigación. Entonces, todo eso fue además desde un amor profundo por Venezuela y muy especialmente por los más pobres, ¿no? Entonces, Rómulo Gallego, el día del funeral, también lo describe, que dice, delante del féretro de José Gregorio Hernández, todos sentíamos el deseo de ser buenos, ¿no? Y Gallego no era creyente, y Racetti no era creyente, pero las dos personas, cuando uno lee las personas que dijeron cosas más hermosas sobre José Gregorio Hernández, justamente no eran creyentes. Eso significa que fue un hombre de diálogo, de reconocer al diferente, de encontrarse con el otro. Incluso, fíjate, el otro día salía por las redes algo así como señalando a José Gregorio Hernández, mira, que ese fue médico de Juan Vicente Gómez. Pero hay algo bien interesante, que José Gregorio Gómez, en ese tiempo, como tenía la fama de ser buen médico, lo llamó para que fuese su médico. Pero cuando le fue a pagar más de la cuenta, le dijo, no, yo aquí no vengo a recibir prebenda, yo cobro la consulta tal cual es. ¿Para qué? Para no adular al poder. O sea, es la libertad ante el poder. Y atendía al enfermo. Un día llega lo llegan a buscar de casa presidencial y él está haciendo la consulta de los pobres. Y le dicen, lo vienen a buscar de la presidencia. Y él dice, estoy atendiendo a mis pobres. El chofer se indignó y de repente se acercó allá y le dijo, yo primero tengo que atender a mi gente. Y el otro de chodeo se quedó así y le dice, pero es que el otro se está muriendo. Dice, eso es distinto, habérmelo dicho antes. Entonces fue a atender al enfermo casi moribundo. O sea, lo que significa es que en su condición de médico, el juramento que hace como médico, pues era importante para él, ¿no? Pero fundamentalmente fue el médico de los pobres y desde los pobres para todos. Vamos a tener otra conversación sobre los pobres, porque yo creo que hoy los pobres están más ausentes de protagonismo, de protección, de entendimiento que antes. A pesar de que la revolución se montó en su nombre, pues más ausente está. Gracias, Alfredo, por estar con nosotros. Gracias a ti, Kiko, y a todos los que... Gracias. Gracias a ustedes. A las 5 y a las 10, Kikosis por Globovisión.